Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, se Hola. escucha. Sí, se Hola, escucha bien. y se ve. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Esta es la cuarta clase, si no me equivoco, del sistema inmune. Hoy vamos a empezar a hablar del sistema inmune adaptativo. Ustedes estuvieron viendo en las clases anteriores los detalles más importantes de lo que respecta al sistema inmune innato, ¿sí? Que es un sistema, digamos, que está compuesto por varios tipos celulares y distintas moléculas bien importantes y que en cierta forma están bastante conservados, digamos, dentro del reino animal, ¿sí? Es decir, son componentes que se han ido heredando entre distintos grupos de animales, ¿sí? Porque dado su éxito, digamos, ¿no? Entonces, es, digamos, un sistema bastante ancestral que es bien importante, ¿sí? Y después el sistema inmune adaptativo ya es algo un poco más especializado, que forma parte de los animales, digamos, de alguna forma más complejos a nivel evolutivo, más evolucionados, como son todo lo que respecta a los vertebrados mandibulados, y ahí podemos encontrar a las aves, los reptiles, mamíferos, todos estos tipos de animales tienen un sistema inmune más avanzado, ¿sí? Que está conformado por una parte innata y además por una parte adaptativa, ¿sí? Que van a actuar en conjunto, ¿sí? No es que sean sistemas que actúan de forma independiente, sino que es muy necesario para una respuesta adaptativa contar con el inicio de una respuesta inmune innata, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de ir entendiendo a lo largo de las clases. En este caso vamos a empezar a ver lo más básico del sistema inmune adaptativo, que son las moléculas de reconocimiento, ¿sí? ¿Cómo son esas moléculas? ¿Cuáles son esas moléculas? Y cómo es la estructura de estas moléculas, ¿sí? Pero como es la primera clase del sistema inmune adaptativo, está bueno mencionar, ¿sí? O tener en cuenta algunos aspectos del sistema inmune innato para ver de alguna forma las diferencias más importantes con respecto entre los dos sistemas, ¿sí? Este, y bueno, entonces yo ahora les voy a marcar, digamos, algunos de los puntos más críticos o más, digamos, subrayar algunas cosas bien importantes de lo que ustedes estuvieron viendo en las clases pasadas para, digamos, poder entrar en contexto con el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Y está bueno siempre estar refrescando los puntos más importantes para que se los lleven y los tengan, digamos, anotados como puntos claves, digamos, del curso. Entonces, nada, primero que nada, recordarles eso que venía hablando, que es un sistema del sistema inmune innato, es un sistema ancestral que se comparte por muchos organismos y que va a comprender células y moléculas diferentes que van a estar involucradas en la primera línea de defensa contra las infecciones. Es decir, una vez que el patógeno atraviesa las barreras físicas, ¿sí? Ya sea a nivel de la piel o a nivel de las mucosas, nosotros tenemos que tener la capacidad en nuestro organismo de defendernos contra esos patógenos que logran atravesar las barreras. Entonces, la primera línea de defensa son los componentes de la inmunidad innata, ¿sí? Y me pueden decir, a ver si están con ganas de hablar, me podrían decir así básicamente qué componentes del sistema inmune innato recuerdan de las clases anteriores. No precisan especificar demasiado, sino capaz que para interactuar un poco nomás. Los neutrófilos, mastocitos, macrófilos, las células neutral killer Ahí y está, después los solubles. componentes solubles, ¿no? O sea, por ahí me mencionaste células, ¿sí? Algunas células que obviamente son células diferentes y por lo tanto van a tener fenotipos distintos, pero además también funciones diferentes. No sé, van a cumplir distintas funciones, ¿no? Está claro eso. Eso está bueno que después ustedes lo tengan bien integrado, qué rol va a cumplir cada una, o por lo menos qué rol más importante tiene cada una dentro de la defensa, ¿no? Y obviamente los componentes solubles. Entonces, primero que nada, destacar que hay células centinelas, ¿sí? Que están siendo residentes a nivel de los tejidos o a nivel de las mucosas, ¿sí? En las zonas intraepiteliales, cosa de censar, digamos, una vez que ingresa un patógeno que logra atravesar las barreras, cuando se da el ingreso de un patógeno, vamos a tener células centinelas que van a detectar rápidamente el ingreso y van a dar señales rápidamente a causa de ese ingreso, a causa de esa infección, ¿sí? Y dentro de estas células centinelas es importante destacar a las dendríticas, a los macrófagos y a los mastocitos, ¿sí? Las dendríticas y las macrófagos son células fagocíticas,
¿sí? Los mastocitos, una vez que sensan el peligro, van a secretar moléculas como por ejemplo la histamina, que es un potente activador de la respuesta inflamatoria, va a ser un potente vasodilatador y vasoactivador, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a los mastocitos y después, muy importante, a estas células fagocíticas, las dendríticas y macrófagos, que también tienen diferencias en sus funciones, ¿sí? Las dendríticas, por ejemplo, son muy importantes para avisar, o sea, para migrar desde el sitio de infección hacia el ganglio linfático y dar aviso a nivel de estos ganglios que está ocurriendo una infección desde el lugar donde ya viene, ¿sí? Entonces, esta célula es la que conocemos como una célula muy importante para conectar lo que son las respuestas innatas con las respuestas adaptativas. Y los macrófagos ya tienen digamos, una función más especializada dentro del tejido, para eliminar la infección mediante el proceso de fagocitosis, para eliminar el patógeno que está generando esa infección, ¿sí? Y después tenemos células de la sangre, ¿sí? Células de la sangre que durante un foco infeccioso van a tratar de ingresar desde la sangre hacia el sitio de infección para desencadenar sus funciones, ¿sí? Y acá encontramos en las células de la sangre células que derivan de la línea mieloide, que son, por ejemplo, los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos y basófilos, ¿sí? Los monocitos se diferencian en el sitio de infección hacia células dendríticas y macrófagos, por lo tanto, su función ya va a estar destinada a una de esas dos. Después tenemos a los neutrófilos, que son las células fagocíticas por excelencia, o sea, van a ser un gran complemento a la acción fagocítica de los macrófagos y van a potenciar la acción microbicida, ¿sí? Especialmente contra bacterias extracelulares. Después tenemos a los eosinófilos y basófilos, que los conocemos muy bien por su acción antiparasitaria, ¿sí? O más bien su acción contra patógenos de tipo larvas de insecto, helmintos, ¿sí? Parásitos. Y después tenemos a las natural killer, que las tenemos más bien identificadas por su acción antiviral, ¿sí? Estas células son capaces de detectar células de nuestro cuerpo que están infectadas con patógenos virales, ¿sí? Que están sufriendo una infección viral. Cuando una célula tiene una infección viral, va a generar señales de estrés que es detectado por estas células natural killer, y estas células promueven la eliminación de estas células infectadas por apoptosis, por mecanismos de apoptosis, ¿sí? Además, las natural killer las conocemos bien por su eliminación de células tumorales. Es decir, cuando una célula ya empieza a sufrir mutaciones, ¿sí? Cuando encontramos células anómalas en nuestro cuerpo, la mayoría de estas células pueden ser reconocidas por células natural killer y por lo tanto sufrir muerte por apoptosis gracias a este control que hacen en la célula, ¿sí? Entonces tiene una acción antiviral y antitumoral. Y después tenemos a los componentes solubles, ¿sí? Recuerdan que dentro de los componentes solubles, muy importante son los distintos componentes del complemento, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sistema del complemento es una cascada, digamos, que se va generando, digamos, sobre la superficie de los patógenos a raíz del depósito de algunas proteínas, y que una vez que se da el depósito de ciertas proteínas, eso comienza a dar lugar a la activación de ciertos componentes solubles que van derivando en la generación de nuevos componentes que permiten adherirse a la superficie del patógeno. Entonces se va dando una cascada que deriva en la formación de convertasas, y esas convertasas van dando lugar al depósito de nuevos componentes hasta llegar al final de las vías, ¿sí? Hasta llegar al final de las vías del complemento, que generan, digamos, terminan dando tres funciones bien importantes del complemento en la lucha contra los patógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las funciones del complemento para eliminar a los patógenos? Algunas de ellas son tres, pero ¿se acuerdan de alguna particular? La biolítica, la de La vía activación de lítica. la ozonización, ¿Cómo? a Sí, través de la había. ozonización, Sí, perfecto. me falta la Bien. tercera, no me acuerdo. ¿Y qué era la ozonización, por ejemplo? ¿Te acordás más o menos qué era o qué quiere decir? ¿O alguna otra persona? La ozonización era relacionada con una especie de señalización de los patógenos Ahí a través de está. distintas moléculas para que después otras células actúen, por ejemplo, fagocitándolas, las identifiquen con más facilidad. Perfecto. Claro, ahí va. No, no todos los patógenos o componentes de los patógenos van a ser reconocidos por las células fagocíticas directamente, ¿sí? O por ahí sí, pero no tan eficientemente.
Y las moléculas que opsonizan lo que hacen es promover o potenciar la fagocitosis, ¿sí? Es como que la etiquetan a los patógenos y de alguna forma le dicen a las células que eso a lo que se están uniendo es un patógeno y promueven la fagocitosis. Son un intermediario de la fagocitosis. Por eso, y de esa forma los conocemos como opsoninas, ¿sí? Opsonizan, ¿sí? Marcan a los patógenos para que estos sean fagocitados por las células fagocitídeas como macrófagos o neutrófilos. ¿Tá? Después tenemos otras proteínas, como por ejemplo, bueno, perdón, esa es una de las funciones. Después la vía lítica, muy bien, que mencionabas. Ahí está la vía lítica, que es, bueno, la idea es, o el fin de eso es generar un poro sobre la superficie de los patógenos y, bueno, generar directamente la lisis a través de la formación de un poro lítico directo sobre la membrana del patógeno. Y después, una acción más indirecta es que durante la activación del complemento y durante la activación de las distintas vías, se van generando componentes vasoactivos, ¿sí? Por ejemplo, algunas moléculas que son vasoactivas y que contribuyen al desarrollo de una inflamación son, por ejemplo, la molécula C5A y la molécula C3A. ¿Sí? Entonces, estas moléculas van a ayudar a que se dé un foco inflamatorio y además van a ayudar a atraer células desde la sangre hacia el sitio de infección para que puedan contribuir a la eliminación de esos patógenos. Después, a su vez, tenemos citoquinas, ¿sí? O sea, cuando una vez que se detecta el peligro, se van a empezar a generar ciertas citoquinas que van a ser como los mensajeros, digamos, van a ser como los mensajes entre las células, ¿sí? Las células se van a comunicar por medio de estas citoquinas a nivel, digamos, del sitio de infección, ¿sí? Es decir, una célula, una vez que detecta el peligro, puede dar lugar a la activación de células adyacentes o células cercanas gracias a la secreción de estas moléculas, pero además también van a actuar ya en distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, pueden actuar a nivel del hipotálamo, generando la fiebre, ¿sí? O a nivel del hígado, generando que éste empiece a expresar o a secretar las proteínas de la fase aguda, ¿sí? Dentro de las proteínas de la fase aguda, ¿sí? Que se activan o que se expresan una vez que estamos sufriendo una infección, podemos encontrar a, por ejemplo, las pentraxinas, a la proteína C reactiva, a distintas ficolinas, y estas proteínas, entre otras cosas, pueden ayudar a activar el complemento o directamente a opsonizar los patógenos para ayudar a lo que son los procesos de fagocitosis. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos como un resumen de los componentes del sistema inmune innato. Si ustedes tienen dudas, me van frenando, ¿sí? Bueno, después otra particularidad del sistema inmune innato es que actúa rápidamente, ¿sí? O sea, acá en cuestión de horas, cuando se da una infección, inmediatamente nosotros vamos a tener respuestas de nuestro sistema inmunológico y esas respuestas van a ser únicamente de respuestas innatas, ¿sí? Basadas en componentes celulares y componentes solubles que conforman al sistema inmune innato, ¿sí? Y cuando se da la activación de los componentes del sistema inmune innato, se van a desencadenar distintos mecanismos efectores, ¿sí? Como por ejemplo la fagocitosis o la activación del complemento. Entonces, todo esto sucede de una forma en cuestión de horas. Entonces, a ver, antes que nada, ¿por qué es que se da una activación rápida del sistema inmune innato? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los receptores responsables de llevar a cabo esta activación? ¿Y qué es lo que reconocen? ¿Cómo se da el reconocimiento de los patógenos? ¿Se acuerdan un poco de eso? ¿Qué tipo cómo hace el sistema inmune innato para reconocer cosas no propias y diferenciarlas de las cosas propias, ¿no? De las moléculas propias. Por los ¿Alguna idea? PAM y ¿Sí? los DAM. Por los PAMs y los DAMs. A ver un poquito más, profundizar en eso. Reconocen, o sea, estructuras que capaz están conservadas en los patógenos Sí, que les son vitales para la supervivencia y bueno, no están en nuestras células propias. ahí está, bien, perfecto. Esos serían los PAMs, ¿no? Ahí va. Bien. Y después están los DAMs, que son otros componentes que tampoco están comúnmente en nuestro organismo, pero no son de los patógenos, ¿no? Es del daño celular. Ahí está, es de un daño celular o de moléculas generadas a causa de un estrés generado, por ejemplo, por una infección, que naturalmente no están y que sí están cuando se está dando, estamos transcurriendo la infección. Entonces, ahí está, muy bien. Los PAM son componentes, o sea, lo que quiere decir la sigla PAM es patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que son
componentes que están típicamente en los patógenos, que son vitales, o sea, que los patógenos no pueden quitarse de encima porque son vitales para su organismo, para llevar su vida. Este, y bueno, y entonces son tan importantes a nivel de su evolución que el sistema inmune ha evolucionado para generar receptores contra estos componentes, ¿sí? Y porque se ha adquirido, o sea, se ha aprendido que estos componentes son propios de los patógenos, pero que no están en nuestro organismo. Entonces, para esto se fueron generando receptores que se conocen como PRRs, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos PRRs de tipos de señalización, como son los Toll-like receptor, los TLRs, y después tenemos receptores fagocíticos, ¿sí? Que son los que permiten la fagocitosis en aquellas células que los contienen, ¿sí? Entonces, estos receptores fagocíticos, cuando detectan el peligro, a su vez promueven la fagocitosis del patógeno, ¿sí? Es una endocitosis mediada por receptor del patógeno. ¿Cuáles son esos PAMs? Bueno, podemos identificar varios, ¿sí? Ya conocemos varios tipos de PAMs asociados a distintos patógenos. Por ejemplo, en las levaduras, sabemos que la pared de las levaduras es muy importante para su vida, ¿sí? Y acá encontramos manoproteínas, que son fundamentales. Entonces, los residuos de manosa asociados a las proteínas son típicos PAMs que pueden ser reconocidos de estos microorganismos. ¿Ah? A su vez la quitina es otro componente, ¿sí? La quitina es otro componente. Y después en el caso de los virus, nosotros podemos encontrar el material genético como un componente clave de estos agentes infecciosos, podemos encontrar a su material genético, ¿sí? El genoma de estos microorganismos son genomas bien diferentes al nuestro. Entonces, nuestro sistema inmune puede reconocer a este genoma como algo no propio, ¿sí? Por ejemplo, podemos detectar genoma de ARNs, ¿sí? O genomas de ADN de simple hebra. Además, la cápside y las envolturas de los virus también pueden ser reconocidas como PAMs. Después, por otra parte, en bacterias también podemos detectar, ¿sí? Componentes de la pared bacteriana, ¿sí? Sobre todo en la pared correspondiente a las gram positivas, a las bacterias gram positivas, que están conformadas por ácido teicoico y ácido lipoteicoico y peptidoglicano. Todos estos componentes, estas moléculas, pueden ser detectadas por distintos receptores. Y además los lipopolisacáridos, ¿sí? Destacados principalmente en bacterias gram negativas, el LPS, puede ser detectado también como un PAM por distintos PRRs de nuestras células del sistema inmune. ¿Sí? Y después tenemos a los DAMs, a los patrones moleculares asociados al daño tisular, ¿sí? O al daño celular. Y esto básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea? Bueno, que nosotros originalmente tenemos en un estado de homeostasis, digamos, un estado de salud, tenemos, digamos, una integridad celular y una integridad de los tejidos. Pero cuando ocurre un daño, va a ocurrir una muerte celular, un daño de la matriz extracelular, que va a generar o va a derivar en la secreción o la liberación de componentes que no están naturalmente en el medio, ¿sí? Por ejemplo, contenido nuclear, como el ADN, ¿sí? O proteínas de la cromatina, ¿sí? Esos componentes que están en el núcleo, que, bueno, cuando se rompe una célula pueden ser liberados al medio y pueden ser detectados como una señal, ¿sí? Después hay proteínas citoplasmáticas, como proteínas del shock térmico o la calreticulina, componentes mitocondriales como el ATP, ¿sí? También podemos, el ácido úrico es un componente típico que es detectado como DAMS, y componentes de la matriz extracelular como moléculas derivadas del hialuronano cuando este se rompe, liberando o generando moléculas llamadas ácido hialurónico, ¿sí? Todo esto entonces son señales de peligro detectadas rápidamente principalmente por la célula centinela en el sitio de infección. Entonces, otro aspecto muy importante es que como resultado de la activación se promueven mecanismos efectores para eliminar directamente al patógeno, ¿sí? A través de la fagocitosis o la activación del complemento, o también indirectamente a través de la secreción de citoquinas, quimioquinas y otros mediadores proinflamatorios, ¿sí? como la histamina o algunas prostaglandinas y demás. Entonces, acá podemos destacar algunas citoquinas proinflamatorias muy importantes que ustedes vieron en las clases anteriores, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. ¿Sí? Estas moléculas van a ser secretadas por células
las células centinelas, como en este caso es un macrófago que las está secretando, y estas van a actuar a nivel local, ¿sí? Y también a nivel, digamos, sistémico. Como les dije hoy, pueden actuar a nivel del hipotálamo o a nivel del hígado, pero a nivel local también pueden actuar a nivel de los vasos sanguíneos, promoviendo una vasodilatación, ¿sí? Y una venoconstricción, de forma tal que lo que van a permitir es un aumento del flujo a nivel de la zona, ¿sí? Un aumento del caudal para que a nivel de la zona se promueva un mayor ingreso del plasma sanguíneo, ¿sí? Desde la sangre hacia el sitio de infección, y un mayor aumento o un mayor ingreso de células desde la sangre hacia el sitio. Entonces lo que se trata acá es de alguna forma de ralentizar el flujo sanguíneo a nivel local donde se está dando la infección, aumentar el caudal, y de esta forma se promueve que se aumente el caudal de ingreso del plasma, que va a traer muchos componentes que van a ayudar a la activación del complemento, ¿sí? Y además otros componentes bien importantes que vamos a ver adelante, que son moléculas como los anticuerpos, ¿sí? Pero además también toda esta parte de la vasodilatación y la venoconstricción va a ayudar a que se dé un mayor ingreso de células, ¿sí? ¿Por qué va a suceder esto también? Porque el endotelio, ¿sí? Es decir, la parte, digamos, endotelial de los capilares sanguíneos que va a estar, digamos, en esta zona bien cercana al sitio de infección, esta parte de los capilares se va a activar y va a promover la contracción de las células endoteliales de estos capilares. Entonces, ¿qué pasa? Las células endoteliales, al contraerse, van a promover un mayor ingreso de fluido desde la sangre hacia el sitio de infección. Pero además también van a verse activadas. Esta activación lo que va a promover es la activación de la célula endotelial va a promover un contacto, ¿sí? Con las células de la sangre, ¿sí? Va a promover que estas células se contacten con las células de la sangre, va a promover una interacción con estas células y va a promover lo que conocemos como el proceso de extravasación de las células, ¿sí? Entonces, el proceso de extravasación, que ya lo vimos en clases anteriores, lo que genera es el ingreso desde la sangre de distintas células del sistema inmune que estuvimos viendo, los neutrófilos, la killer, los monocitos. Estas células van a ingresar, ¿sí? Para combatir y contribuir con la eliminación y la contención de la infección a nivel de la zona. ¿Alguna duda de esto? Son repasos, digamos, que estuvieron viendo de clases previas, ¿sí? Todo esto que se va a dar, digamos, en el momento de la infección, va a contribuir al desarrollo de la inflamación. O sea, nosotros en la zona donde se está dando la infección, vamos a ver un enrojecimiento, ¿sí? De la zona, vamos a ver un hinchazón, va a aumentar el dolor, ¿sí? Va a aumentar el calor también. Y esa hinchazón se va a deber porque vamos a tener mucho líquido en la zona, ¿sí? Y el dolor y la presión que se está dando es gracias al ingreso de ese líquido y el componente celular que va a estar continuamente entrando a la zona tratando de eliminar esa infección que se está dando. Bueno, entonces, esto es básicamente un resumen de lo que es el sistema inmune innato. Acá entonces destacamos que el sistema inmune innato es rápido, actúa horas, al cabo de pocas horas luego de la infección. Y un aspecto importante que no mencioné anteriormente es que acá que este sistema no tiene la capacidad de generar memoria, ¿sí? Es decir, el sistema inmune innato actúa de la misma forma en el caso de reinfecciones. Una y otra vez se dan las mismas respuestas contra el mismo patógeno, ¿sí? Que es una diferencia muy importante respecto a la respuesta adaptativa, que es la que vamos a estar hablando ahora. ¿Me pueden decir si tienen noción, sobre todo en base a la primera clase, qué componentes del sistema inmune adaptativo ustedes conocen? ¿O les suena? Los linfocitos B y T. ¿Mm? Esos son componentes celulares, ¿verdad? Linfocitos B y linfocitos T, que después vamos a estar viendo, profundizando en las funciones. ¿Y componentes así solubles, alguno destacado? Que por ahí lo mencioné. Los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿verdad? O sea, esos son, a ver, son las células y quizá la molécula más importante del sistema inmune adaptativo que nosotros podemos directamente ligar o relacionar con este sistema, ¿sí? Pensamos en las respuestas adaptativas, pensamos en respuestas de anticuerpos y pensamos en las respuestas celulares, respuestas de células B y respuestas de células T, ¿sí? Entonces es un poco eso, ¿no? Los anticuerpos son moléculas que son secretadas por los linfocitos B
Y después tenemos a los linfocitos T que van a cumplir otras funciones, ¿sí? Acá está bueno que se queden con la idea de que hay dos grandes familias o dos grandes tipos de linfocitos T, y entre estos podemos encontrar a los linfocitos T CD4 y a los linfocitos T CD8, ¿sí? Y después también acá son muy importantes las citoquinas, ¿sí? Los mensajeros que actúan constantemente en las respuestas, tanto la innata como la adaptativa, y de hecho son fundamentales para conectar a las respuestas innatas con adaptativas, ¿sí? Van a ver que más adelante que las células dendríticas, cuando migran a los ganglios linfáticos para activar las respuestas adaptativas, en ese momento las citoquinas van a jugar un rol crucial para conectar la activación de las respuestas adaptativas a partir de la llegada de las dendríticas, ¿sí? Es decir, el mensaje a través de las citoquinas va a ser fundamental. Pero ahora vamos a centrarnos en las moléculas de reconocimiento, ¿sí? De la respuesta adaptativa. Y acá yo les quiero preguntar a ver cómo les parece a ustedes que se detecta la presencia de componentes extraños. Ven que en la parte innata, el reconocimiento de PAMS y DAMS es básico, digamos, para generar las respuestas innatas. ¿Cómo sucede en las respuestas adaptativas? ¿Les parece que tiene que haber un patrón de moléculas que tienen que ser reconocidos por los receptores del sistema inmune adaptativo? ¿Qué me pueden decir de eso? No tienen por qué saberlo, ¿eh? O sea, es solo básicamente a ver si tienen alguna idea. Está toda la parte como del sistema inmune innato, la liberación de citocinas y mioquinas que contribuye, pero a su vez después las células también tienen receptores, en el caso de los linfocitos B y de Sí, los linfocitos T usaban la célula dendrítica. ahí está. Ahí va. Está bien, pero igual me falta la parte de los receptores ahí, porque está bien, tiene que haber una activación. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos T, tiene que haber una activación por parte de la dendrítica, como me parece que me dijiste ahí al final, pero tiene que haber el linfocito T. O sea, la dendrítica no va a activar cualquier linfocito T, sino que va a activar aquellos que de alguna forma reconocen componentes del patógeno. Entonces ahí hay ciertos detalles a nivel de reconocimiento que es importante tener en cuenta, ¿sí? O sea, los linfocitos tienen que tener la capacidad de detectar componentes de los patógenos, ¿sí? No, no, no va a estar dada su activación solo por la respuesta innata, sino que tiene que haber cierto reconocimiento. Y ese reconocimiento en sí no es a través de PAMS o DAMS, sino que acá el sistema inmune adaptativo trabaja de otra forma. Trabaja sobre la base de generar una diversidad enorme de receptores, ¿sí? Una diversidad tan alta, ¿sí? Que por azar se espera que cualquier tipo de estructura química que ingrese a nuestro organismo sea reconocida por alguno de los receptores del sistema inmune adaptativo. ¿Tá? Entonces, esa es un poco la idea gruesa, o sea que el sistema inmune adaptativo trabaja sobre la generación de una amplia diversidad de receptores, todos iguales, pero varían en ciertos aspectos, que esto de alguna forma lo que garantiza es que alguno de ellos será capaz de reconocer cualquier tipo de estructura química, alguna estructura química que esté ingresando a nuestro organismo, ¿sí? Básicamente, juega con la generación de diversidad y aumentar las chances de que cualquier molécula que sea reconocida pueda ser reconocida. ¿Se entiende eso? Más o menos la idea grande. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, esa parte creo que todavía no la habíamos dado, por eso no, Claro, no, está no bien. visualizaba mucho lo de los receptores. Ahí va, está bien, pero está bueno que puedan ver la diferencia entre el innato y el adaptativo en este punto, ¿sí? Esta parte es mucho más compleja y es lo que vamos a tratar de entender en estas clases siguientes, en esta y la siguiente clase. ¿Tá? Y bueno, y acá, a ver, los encuentros acá van a ser poco frecuentes entre un receptor y una molécula, ¿sí? Una estructura química que venga de afuera. Entonces, la respuesta adaptativa, por lo tanto, demora más tiempo en activarse, ¿sí? Lleva días o semanas en activarse luego de que ocurre la infección. ¿Sí? Es más lenta, pero termina siendo más efectiva. Y acá un aspecto muy importante es que se genera memoria. Y la memoria es muy importante para el caso de reinfecciones. ¿Tá? Eso hace que cuando durante una primera infección los eventos para que se dé un encuentro y una activación de la adaptativa sean más lentos y poco probables, pero cuando se da una reinfección, gracias a la memoria inmunológica,
los eventos de encuentro con los componentes que entran van a ser más probables y más efectivos y más rápidos. ¿Tá? Entonces acá la memoria inmunológica juega un rol clave, ¿sí? Y la memoria es la base de las vacunas, que vamos a estar viendo también en otras clases. La base de la vacuna es generar una memoria inmunológica utilizando como herramienta principal a la respuesta inmune adaptativa. Bien, entonces pasemos a los dos receptores del sistema inmune adaptativo. Uno de esos receptores ya lo mencionamos, que son los anticuerpos. ¿Tá? Los anticuerpos es uno de los receptores y el TCR es el receptor de las células T. ¿Tá? O sea que las células T van a actuar siempre a través de este receptor, el TCR. Son las dos moléculas de reconocimiento del sistema inmune adaptativo. Entonces, primero que nada, el anticuerpo, nosotros tenemos que relacionar a los anticuerpos con los linfocitos B. ¿Tá? El linfocito B durante toda su vida, o la mayor parte de su vida, va a estar expresando en su membrana a los anticuerpos como proteína de membrana, ¿sí? Como se muestra acá en esta imagen. Entonces, en este caso, el anticuerpo se presenta como BCR, ¿sí? Receptor de célula B. El BCR deja de ser un BCR como tal y pasa a ser anticuerpo cuando estamos en el contexto de una infección, ¿sí? Y cuando ese linfocito B que tiene a ese BCR se logró activar a causa de ese patógeno. ¿Tá? Entonces, solo cuando un linfocito se activa por la presencia de un patógeno, ese linfocito se va a diferenciar a una célula plasmática, ¿sí? O plasmocito, que es una célula que tiene la capacidad de secretar a los anticuerpos, ¿sí? Estas células son las responsables por las cuales nosotros en nuestra sangre encontramos anticuerpos, ¿sí? Si nosotros medimos anticuerpos en nuestra sangre o tratamos de identificar anticuerpos en nuestra sangre, vamos a encontrar, ¿sí? Y esos anticuerpos son la causa de la secreción por parte de estas células. ¿Tá? El potencial de estos anticuerpos es que tienen la capacidad de reconocer cualquier tipo de estructura, de cualquier tipo de molécula. ¿Sí? Podemos con los anticuerpos detectar proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, cualquier tipo de molécula potencialmente puede ser reconocida por un anticuerpo. ¿Sí? Y esas moléculas que son reconocidas por los anticuerpos se denominan en inmunología antígenos. Por lo tanto, de ahora en más, nosotros vamos a hablar de antígenos como aquellas moléculas que son reconocidas por parte de los receptores del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Principalmente por los anticuerpos. Y hablamos de una reacción de antígeno-anticuerpo cuando el anticuerpo se une a un antígeno particular. ¿Tá? ¿Qué función van a cumplir esos anticuerpos? Después lo vamos a ver más adelante. Pero los anticuerpos, la idea es que reconozcan componentes de los patógenos y que luego puedan desencadenar distintas funciones efectoras sobre los mismos, tratando de combatir con las infecciones y contribuyendo con las funciones de las respuestas inmunes innatas. ¿Tá? Bien. Y después tenemos a los linfocitos T, que en este caso los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, van a tener a su TCR, ¿sí? El receptor de célula T, por eso se llama TCR, T-cell receptor. En ese caso, estos receptores van a estar durante toda la vida del linfocito como receptor de membrana. Es decir, son proteínas que no son secretadas. Y además, otra diferencia muy importante es que estos receptores no reconocen cualquier estructura química, sino que van a reconocer únicamente antígenos peptídicos. Estos antígenos peptídicos no van a estar en solución, no los van a reconocer en la solución o en el medio, así nomás, sino que van a estar presentados por células de nuestro cuerpo que se conocen como células presentadoras. ¿Sí? Estas células presentadoras van a presentar a los péptidos o a los antígenos peptídicos asociados o formando complejos con moléculas que se llaman complejo mayor de compatibilidad o moléculas MHC. ¿Sí? Entonces, el TCR o la mayoría de los TCR van a tener el potencial de detectar antígenos peptídicos formando complejo con las moléculas de MHC. Potencialmente las células presentadoras pueden ser cualquier tipo de célula nucleada de nuestro cuerpo. Van a ver en clases más adelante que hay algunas células que pueden presentar, que en realidad la mayoría de las células pueden presentar péptidos asociados a moléculas de MHC, pero hay algunas células presentadoras profesionales, como son las dendríticas, que van a tener un mayor potencial de presentar péptidos en moléculas de MHC. ¿Sí? Van a tener una mayor versatilidad de presentación de péptidos porque van a tener la capacidad de presentar
distintos tipos de moléculas de MHC. ¿Tá? Pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora lo importante es que se queden con la idea del receptor TCR asociado a los linfocitos T y el receptor BCR asociado a los linfocitos B. Entonces acá la pregunta que estuvo durante muchos años, ¿sí? que fue, digamos, acompañando al avance del conocimiento científico relacionado a inmunología, es cómo, digamos, el sistema inmune utilizaba estos receptores para reconocer y actuar contra cualquier tipo de patógeno que ingresara al organismo, y cómo podía actuar específicamente contra los patógenos y no actuar contra lo propio. ¿Tá? Es decir, cómo hacía ese control, cómo hace esa diferenciación entre lo propio y lo no propio. ¿Tá? Y cómo hace para reconocer todas las moléculas que ingresen a nuestro organismo. ¿Sí? Eso fue como una pregunta clave que fue durante muchos años. ¿Tá? Ustedes piensen que los anticuerpos fueron descubiertos en la sangre hace muchos años, ¿sí? Desde el 1900 y poco, que se sabe que en nuestra sangre hay moléculas que se llaman anticuerpos que reconocen y actúan contra cualquier patógeno que ingresa a nuestra sangre o a nuestro organismo. Y desde ese momento que está la incógnita de cómo hacen esos anticuerpos para reconocer, ¿sí? a esos componentes y no actuar contra las células propias o los componentes propios. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí fueron surgiendo varias teorías. Por ejemplo, una teoría que fue bastante aceptada en su momento fue que el patógeno, cuando ingresaba a nuestro organismo, lo que hacía era actuar sobre ciertas células, que hoy conocemos como células B, y esas células presentaban a las proteínas en un estado desplegado, un estado desnaturalizado, y lo que hacía el patógeno era moldear esa proteína en función de su estructura. ¿Sí? Lo que hacía era como darle forma a esa proteína, y una vez que se daba la forma, ahí se secretaba el anticuerpo. ¿Sí? Pero eso, o sea, eso fue aceptado por algunos años, pero luego se refutó, principalmente porque no explicaba la diferencia de lo propio o no propio. ¿Sí? Hoy en día la teoría que está bien aceptada es la teoría de la selección clonal, ¿sí? O sea, con el avance que se tiene con las tecnologías, digamos, avanzadas que tenemos hoy en día, se ha podido confirmar, digamos, esta teoría, la teoría de la selección clonal, que básicamente implica o dice que el sistema inmune adaptativo genera una amplia diversidad de clones diferentes, ¿sí? A partir de un progenitor común. Entonces acá tenemos un progenitor común que durante el desarrollo de los linfocitos va a generar un sinfín de clones distintos, en donde cada uno de esos clones va a tener un receptor, ¿sí? Un BCR o un TCR, ¿sí? Dependiendo del caso, si es linfocito T o linfocito B, y cada uno de esos va a tener un BCR, ¿sí? Pero cada uno de esos clones se van a diferenciar porque van a haber ciertas diferencias puntuales en los BCR o en las moléculas que le van a destinar a reconocer una u otra molécula, una u otra estructura química. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la selección clonal? Que cuando ingresa un patógeno a nuestro organismo, aquellos clones que por azar generaron receptores específicos contra ese patógeno van a ser promovidos a proliferar y a diferenciarse para actuar contra ese antígeno. ¿Sí? Es decir, acá hay una proliferación a causa inducida por el antígeno, ¿sí? Y una diferenciación hacia células efectoras, en este caso yo les muestro como un clon con BCR de color negro, por azar se activó con el ingreso de un antígeno, y en ese caso este clon va a proliferar y diferenciarse a una célula secretora de anticuerpos, ¿sí? Y además, muy importante, hacia células de memoria, que van a ser muy importantes en el caso de reinfecciones. ¿Tá? Entonces, en ese caso, dentro de estos miles de clones que podemos tener, algunos pocos serán activados en el contexto de esa infección particular. ¿Sí? Pero esto todavía no explica cómo podemos diferenciar a lo propio y no propio. ¿Sí? Entonces, lo que explica eso es unos procesos que se dan durante el desarrollo, ¿sí? de los linfocitos y también durante su vida, que son los procesos de tolerancia. ¿Sí? El sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de eliminar a los clones autorreactivos por procesos de tolerancia central y tolerancia periférica. ¿Sí? La tolerancia central ocurre en los órganos linfoides centrales, ¿sí? En la médula ósea y en el timo, en el momento donde se están dando el desarrollo tanto de los linfocitos B y los linfocitos T. En ese momento van a haber antígenos propios, ¿sí? en el medio,
Y aquellos linfocitos que desarrollen receptores específicos contra lo propio van a ser estimulados a morir, ¿sí? Van a ser inducidos a muerte por apoptosis. Pero además también hay un doble chequeo, porque después a nivel de la periferia, ¿sí? A nivel de los ganglios linfáticos, a nivel del vaso, ahí también los linfocitos pueden reconocer componentes propios, y en el caso donde no hay infección, esos linfocitos también van pasando por controles donde también pueden ser estimulados a morir si reconocen componentes propios. Entonces los procesos de tolerancia son bien fundamentales para eliminar a los clones autorreactivos y eliminar las probabilidades o bajar al mínimo las probabilidades de reconocimiento a lo propio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, bien. Bueno, yo más o menos. Bueno, entonces, fíjense ustedes que acá, por ejemplo, si hablamos de un linfocito B, tenemos muchos linfocitos B, cada uno de ellos con un BCR, que en estructura van a ser muy similares, ¿sí? Van a ser casi idénticos, pero van a tener mutaciones, diferencias puntuales, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender cuáles son esas diferencias puntuales. Para entender esas diferencias puntuales, es importante entender la estructura de estos receptores, ¿sí? Entonces, vamos desde lo más adentro posible del receptor, que es cómo están conformados, ¿sí? ¿Cuál es el dominio principal que compone a estas moléculas, tanto al anticuerpo como al TCR, ¿sí? Y esto es lo más importante a destacar acá, es que ambas proteínas están formadas por cadenas polipeptídicas que van formando lo que conocemos como dominio de inmunoglobulina. Estos dominios están conformados por estructuras de 110 aminoácidos que se van a repetir de forma modular en los anticuerpos y en los TCR, ¿sí? Se pliegan en el espacio de esta forma, ¿sí? Formando dos hojas beta, ¿sí? Una por acá y otra por acá, dos hojas beta que son antiparalelas y que están conectadas por un puente disulfuro que se muestra acá. O sea, hay un puente disulfuro entre las dos hojas beta, y cada una de estas hojas beta están, digamos, conectadas entre sí por numerosas hebras beta, ¿sí? Que le dan una estabilidad muy particular a estos dominios, ¿sí? Son dominios que son muy estables y esta estabilidad es muy importante porque le permite a estas moléculas sufrir mutaciones, ¿sí? Mutaciones, sufrir muchas variaciones a nivel de aminoácidos sin sufrir cambios dramáticos en la estructura, ¿tá? Entonces, una estructura estable es fundamental para que luego estas moléculas puedan sufrir variaciones que le permitan generar distintas especificidades de reconocimiento a las distintas moléculas. Bien, entonces, eh, ¿cómo se da estabilidad o gracias a qué se da esta estabilidad? A la interacción que ocurre entre las distintas hebras beta, que están interactuando entre sí por numerosos puentes de hidrógeno que se dan entre el grupo amino de una cadena y el grupo oxidrilo del carbonilo de la cadena adyacente, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno son los que son los responsables de estabilizar las distintas hebras, ¿sí? Mediante estas interacciones intercatenarias, ¿sí? Bien. Luego, en el espacio tridimensional, ¿sí? A nivel 3D, nosotros vamos a encontrar que la hoja beta se va a plegar en el espacio formando estos sándwich beta, ¿sí? Entonces ven que la característica particular es que tenemos hebras beta que forman el dominio, pero también tenemos loops o bucles a lo largo de todo el dominio que van conectando a las distintas hebras, ¿sí? Estos loops van a ser muy importantes luego para ver la parte del reconocimiento de los anticuerpos y del TCR. Estos dominios que se forman se conocen como sándwich beta y los vamos a ver a nivel cristalográfico, ¿sí? A nivel de estructuras de cristalografía de anticuerpos y de TCR, son estos dominios de sándwich beta que vamos a estar viendo de forma repetida a lo largo de las cadenas de los anticuerpos y de los TCR. Bien,
Este, vamos a centrarnos ahora en la estructura de los anticuerpos, ¿sí? Acá hay varios aspectos a destacar. Ahora a lo largo de la clase vamos a estar viendo la estructura de los anticuerpos y vamos a estar hablando de los anticuerpos en sí, y más hacia el final de la clase vamos a estar hablando de los TCR, ¿tá? O sea que ahora cambiamos el chip únicamente para estas moléculas, que como van a ver son moléculas bastante complejas, ¿sí? Ya sabemos que están conformadas por varios dominios de inmunoglobulina, pero son moléculas que las conocemos como moléculas multiméricas, ¿sí? O más bien como tetrámeros, ¿sí? ¿Por qué son tetrámeros? Porque están conformadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, o sea, tienen 4 cadenas, por eso son tetrámeros, ¿sí? De esas 4 cadenas, tenemos a dos cadenas que son pesadas, que es esta que está representada acá con un dominio blanco, y 1, 2 y 3 dominios en azul. Acá tenemos una cadena, y después tenemos otra cadena por este lado, otra cadena pesada. Después tenemos las cadenas livianas, que son estas que se muestran aquí, un poquito más a la derecha, por este lado, que es este dominio blanco y este dominio más azul claro o celeste, ¿sí? O violetita. De estas cadenas tenemos 2 de cada una, ¿sí? Y se llaman cadenas básicamente, que las conocemos como cadenas pesadas y cadenas livianas, porque acá tenemos, hay una diferencia de tamaño, ¿sí? La cadena liviana únicamente tiene 2 dominios de inmunoglobulina, o sea, es una cadena de aminoácidos más chica, que permite formar 2 dominios de inmunoglobulina, mientras que la cadena pesada va a tener 1, 2, 3 y 4, o incluso 5 en algunos anticuerpos, 5 dominios de inmunoglobulina. ¿Tá? Bien. De esos dominios, nosotros podemos también destacar que hay dominios que son constantes y hay dominios que son variables. A ver ustedes qué les parece. ¿Cuáles serán los dominios de estos anticuerpos que van a estar involucrados en el reconocimiento de los antígenos? Si tuvieran que decirme, ¿cuáles son los dominios involucrados? O sea, el anticuerpo tiene dominios que están involucrados en el reconocimiento. ¿Cuáles de estos dominios deberían ser los que están involucrados en el reconocimiento de los antígenos? El Los Los variable. variables. variables, Ahí va, ¿por qué? pues son los que cambiarían de un anticuerpo a otro. Claro, justamente nosotros Claro, vamos a porque tener distintos anticuerpos en el cuerpo, en nuestro cuerpo vamos a tener distintos anticuerpos que van a reconocer distintas cosas. ¿Gracias a qué? A que cada uno de ellos tiene dominios variables, es decir, estos dominios se conocen como variables porque tienen zonas de aminoácidos que van a estar variando mucho. Y gracias a esa variación, nosotros podemos distinguir a las moléculas por su reconocimiento. ¿Sí? Porque una puede reconocer una proteína y porque otra puede reconocer un péptido pequeño, por ejemplo. ¿Está? Bien, y después tenemos los dominios constantes que van a ser muy importantes para dar lugar a la estructura del anticuerpo, ¿sí? Y para dar lugar a la función del anticuerpo. ¿Tá? Es decir, esta estructura típica, que es una forma de Y, básicamente, es típica de los anticuerpos. Esa estructura es muy importante para que el anticuerpo pueda llevar a cabo el reconocimiento y la función efectora. ¿Tá? Bien, además de eso, nosotros podemos destacar o dividir al anticuerpo en fragmentos, ¿tá? Gracias a esa asociación de las distintas cadenas. Por un lado, tenemos lo que son los fragmentos FAB, o la región FAB, que es la encargada del reconocimiento. El fragmento de unión antígeno está formado por la asociación de un dominio variable de la cadena pesada y de un dominio variable de la cadena liviana, y a su vez por el primer dominio constante de la cadena pesada y el dominio constante de la cadena liviana. Ven que acá hay 4 dominios involucrados, 2 de esos 4 son los dominios variables. ¿Tá? Y ese fragmento, que viene a ser como la mano del anticuerpo o el brazo, ¿sí? Está duplicado en la molécula. ¿Sí? Del otro lado, ¿sí? Tenemos un fragmento que es exactamente el mismo a este otro. ¿Sí? O sea, tenemos una misma imagen, ¿sí? en la molécula, o sea, lo tenemos por duplicado y por lo tanto tenemos 2 brazos o 2 manos del anticuerpo encargados del reconocimiento de antígenos. ¿Tá? Y después tenemos la región FC, ¿sí? O la región constante, que es la encargada de dar la funcionalidad a los anticuerpos,
que está únicamente conformada por la asociación de los dominios constantes restantes de la molécula del anticuerpo. ¿Sí? Todos estos dominios se van asociando entre sí por interacciones hidrofóbicas principalmente, ¿sí? Y además hay alguna formación de puentes de disulfuro, ¿sí? En las uniones covalentes, sobre todo a nivel de la región bisagra, que es una región encargada de darle flexibilidad al anticuerpo o a la molécula, que es esta región que está acá, ¿sí? Esta región bisagra que conecta a los brazos con la fracción Fc, es una región, ¿sí?, que le va a dar esa flexibilidad a la molécula para que pueda, digamos, de alguna forma tener libertad, digamos, para el reconocimiento de los antígenos o los patógenos. ¿Está? La asociación de los dominios variables forma el sitio de unión de los anticuerpos. ¿Está? Es decir, el sitio de unión de cada anticuerpo no va a estar dado solo por un dominio variable, sino que va a estar dado por la asociación del dominio variable de la cadena pesada, que es el BH, y el dominio variable de la cadena liviana. ¿Tá? Este sitio de unión, o la zona que especialmente interactúa con el antígeno, se conoce como parátope, ¿sí? Y vamos a estar hablando del parátope. ¿Qué es lo que reconoce el parátope? Va a reconocer al antígeno, ¿tá? Pero ustedes piensen que el antígeno puede ser una proteína muy grande, ¿sí? Entonces, una proteína muy grande puede tener muchos sitios de reconocimiento por parte del parátope. Entonces, aquel sitio que sea reconocido por el parátope se conoce como epítope, ¿sí? El sitio del antígeno, el epítope es el sitio del antígeno que va a interactuar con el parátope. Entonces, cuando hablamos de unión antígeno-anticuerpo, hablamos de unión de parátope-epítope. ¿Se entiende? Son términos que tienen que ir manejando para que puedan después seguir el hilo de las charlas, ¿sí? Porque son términos que en inmunología son muy manejados. Bien, entonces vamos a hablar precisamente del parátope, ¿tá? Y de esos dominios variables, cómo es que nosotros podemos tener zonas variables en los anticuerpos, ¿tá? Entonces, por eso es importante conocer la estructura del dominio de inmunoglobulina. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de las dos hojas beta y de los distintos loops que iban conectando a las hojas beta? Bueno, en tres de esos loops que conectan, que están marcados aquí en rojo, estos tres loops son las tres regiones de aminoácidos que son muy variables. Y son tres regiones que se conocen como CDR, ¿sí? Regiones determinantes de complementariedad. Acá tenemos un CDR1, CDR2 y CDR3, ¿sí? Son las tres regiones que son muy variables dentro del dominio de inmunoglobulina de los anticuerpos. Cuando se pliega esta estructura beta, ¿sí?, en el espacio y forma el sándwich beta, en ese caso nosotros siempre vamos a ver por cristalografía que los tres CDR, las tres regiones variables, se van a aproximar en el espacio para formar o para dar lugar a la formación del sitio de unión del anticuerpo o la formación del parátope. Entonces, ¿cómo podemos saber que esas regiones son variables? Bueno, básicamente, o sea, simplemente lo podemos ver alineando secuencias de aminoácidos de muchos anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les muestro el resultado de un alineamiento de muchos dominios variables de distintos anticuerpos, ¿sí? En donde se pueden identificar zonas que no son tan variables, que están en amarillo, ¿sí? Acá podemos ver todos los residuos en amarillo que por ahí no varían tanto entre los distintos dominios, y sí podemos identificar claramente tres zonas en rojo, que son tres zonas muy variables a nivel de aminoácidos. Esas tres zonas son las que yo les comentaba que se denominan como CDR1, CDR2 y CDR3. Cuando el anticuerpo, el dominio, se pliega en el espacio, esos tres CDR, como les comentaba, van a estar aproximados en el extremo del brazo del anticuerpo, ¿sí? O sea, hacia el extremo para dar lugar al sitio de unión, ¿sí? En esta zona y en esta zona del dominio. Y lo mismo sucede con el dominio variable de la cadena pesada. Con el dominio variable de la cadena pesada, nosotros podemos ver que hay tres regiones muy variables, ¿sí?, que son CDR1, CDR2 y CDR3 del dominio de la cadena pesada, y
esas 3 regiones también las vamos a encontrar en esta zona, aproximadas a las otras 3. ¿Tá? Entonces, en ese caso, hay 6 CDRs que están aproximados, y el resto de las regiones se conocen como regiones framework, ¿sí? Que son regiones más conservadas. ¿Sí? Ven que acá tenemos FR1, FR2, FR3 y FR4. Y lo mismo en esta otra cadena o en este otro anticuerpo. Entonces, resumiendo, si nosotros vemos la estructura primaria de un dominio variable de inmunoglobulinas, nosotros vamos a ver una región FR1, luego vamos a ver una región de aminoácidos CDR1, que le sigue un FR2, un CDR2, FR3, un CDR3 y un FR4. ¿Sí? Estas regiones en rojo son las que son muy variables y que van a estar encargadas del reconocimiento antígeno. Estas 3 regiones las vamos a encontrar en distintos loops de la hoja de las hojas beta. Las vamos a encontrar en los loops aproximados de la estructura sandwich beta, y las vamos a encontrar en el extremo, ¿sí?, del FAB de lo que es la estructura cuaternaria de los anticuerpos. Si analizamos una estructura cristalográfica, podemos ver cómo se da la formación del parátope correctamente. Ven que acá, estos son distintos ángulos de una imagen cristalográfica de un anticuerpo. Lo que se muestra en verde es el dominio variable de una cadena liviana, y en azul es el dominio variable de la cadena pesada de ese mismo anticuerpo. Ven que los dos dominios están aproximados, formando o tratando de formar el sitio de unión, y en distintos colores se marcan los 6 CDRs. Ven como en esta imagen de acá, tenemos al CDR2 y CDR1 de este lado, ¿sí?, en una parte lateral del sitio de unión, el CDR2 y CDR1 de la cadena liviana, y en el otro extremo lateral tenemos al CDR1 y CDR2 del dominio de la cadena pesada, ¿sí?, del dominio de la cadena pesada. Y después a los dos CDR3 los tenemos ya en el centro del parátope. Estos CDR3 hoy en día se sabe que son los más importantes en el reconocimiento, ¿sí? Es decir, dentro de los 3 CDRs, los que cobran mayor importancia son los CDR3, ¿sí? Son los que tienen mayor interacción con los antígenos y son las regiones más variables dentro de los dominios variables, ¿sí? Son las que sufren mayor variabilidad, y eso lo vamos a ver en detalle a nivel molecular en la clase que viene. Entonces, esta es la formación de un parátope típico, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los parátopes pueden ser muy diferentes en lo que es su topología o su superficie, ¿sí? Y los parátopes se van definiendo en función de lo que reconocen, ¿tá? Por ejemplo, si nosotros nos infectamos con un patógeno que secreta toxinas, que son moléculas pequeñas, esas toxinas pueden promover la activación de ciertos anticuerpos, ¿sí? Pero lo que se espera es que la superficie de esos anticuerpos tenga una buena complementariedad con la superficie de la toxina. Y por lo tanto, cuando hablamos de una toxina, que hablamos de una molécula pequeña, esperamos que el parátope forme cavidades dentro de la superficie para que de esa forma se puedan maximizar las interacciones. Lo mismo sucede en el caso de secuencias peptídicas de aminoácidos, en donde las interacciones de por sí pueden no ser muchas, y por lo tanto lo que generalmente se tiende a obtener son anticuerpos que tienen cavidades, ¿sí?, en sus parátopes, y por lo tanto sumergen a los antígenos en esas cavidades y de esa forma promueven el máximo de interacciones. Diferente es, por ejemplo, en el caso de macromoléculas. Cuando hablamos de una proteína, por ejemplo, en ese caso, cuando las proteínas son grandes, cuando tenemos una molécula con superficies grandes, podemos hablar de epítopes muy grandes, y por lo tanto los parátopes que se pueden encontrar son parátopes extendidos sobre los dominios variables. Son parátopes extensos que de alguna forma lo que tratan de hacer es de lograr el máximo número de interacciones sobre la molécula que se está detectando, ¿sí? Entonces lo que se necesita acá es que haya una complementariedad de superficies entre el antígeno y el anticuerpo para que haya una reacción, ¿tá? Entonces hablamos de reacción antígeno-anticuerpo, que es una reacción química convencional, una reacción que no involucra enlaces covalentes, sino que está, digamos, guiada por numerosas interacciones débiles, como son las fuerzas hidrofóbicas, los enlaces de hidrógeno, las fuerzas electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Entonces, recién cuando hay una complementariedad buena de superficies, hablamos de que ese anticuerpo
reconoce a ese antígeno y es capaz de formar un producto en la reacción que se conoce como inmunocomplejo, ¿sí? En ese caso, cuando tenemos un producto, ¿sí? Cuando tenemos un inmunocomplejo, podemos decir que ese anticuerpo es específico por esa molécula, ¿sí? Básicamente, podemos asociar este concepto de especificidad como el concepto de llave cerradura, ¿sí? Es decir, una llave va a poder abrir una cerradura que tiene una superficie complementaria, ¿sí? Y no va a poder abrir otras cerraduras con diferentes superficies o diferentes códigos, ¿tá? Y lo mismo para la cerradura, va a ser abierto únicamente por una llave y no por otras llaves que pueden estar ahí posibles, ¿sí? Entonces, cuando se Profe, hace... Sí, sí, adelante. eh, cuando comentaste lo de la estructura del parátope, Sí. no me quedó claro si ya existen con esas distintas conformaciones o si una vez que interactúan con el antígeno, a través de Perfecto. esas interacciones que vimos, Van der Waals y todo eso, cambian la conformación, pero es como Ahí va. instantáneo que sucede. Está muy buena la pregunta. El antígeno puede modificar, podría modificarlo, pero no. O sea, podría modificar la estructura del parátope, eso es verdad, o el parátope se podría moldar un poco al antígeno, pero quizá lo más importante acá que ustedes se tienen que llevar es que nuestro sistema inmune ya tiene linfocitos con todos los parátopes ya definidos. Entonces, cuando ingresa un patógeno, ese va a ir a seleccionar a linfocitos que tienen anticuerpos con parátopes ya que pueden reconocer componentes de ese patógeno. Es decir, ya el parátope está definido. Lo que va a haber una tendencia a seleccionar una u otra superficie, ¿se entiende? Es como lo de la selección clonal, o sea, lo mismo, de Claro, ahí derivan todas exactamente. las Entonces, formas diferentes. claro, entonces es muy común ver que si nosotros generamos anticuerpos contra una toxina, muy probablemente los anticuerpos que haya podido activar esa toxina sean anticuerpos que tienen parátopes con cavidades. No es que el anticuerpo hizo una cavidad para reconocer esa toxina, no. Esa toxina seleccionó a ese anticuerpo para que sea secretado y demás. Bien, ¿Sí? está perfecto. Y después sí es que se termina de complementar cuando se dan todas las interacciones Claro, ahí va. que Sí, sí, permiten sí. la unión. Claro, en esa interacción sí es verdad que puede haber cierta flexibilidad del parátope para maximizar incluso la unión. ¿Está? Está muy bien la pregunta. Entonces, bueno, en esta reacción, entonces, nosotros podemos, como es una reacción que no es una unión covalente, nosotros hablamos de una reacción que va a llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? En donde, bueno, obviamente los productos pueden disociarse para dar lugar a los reactivos iniciales, que son el anticuerpo y el antígeno, y a su vez, en función de las concentraciones que haya de antígeno-anticuerpo, esto puede dar lugar a la formación de inmunocomplejos, ¿sí? Es una reacción química, ¿sí? Que está guiada por la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces acá es donde nosotros pasamos a definir la afinidad o la fuerza de unión entre el parátope del anticuerpo y el epítope, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es distinto a la especificidad, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener anticuerpos con la misma especificidad, distintos anticuerpos con la misma especificidad, pero con distintas fuerzas de unión, ¿tá? Y esas fuerzas de unión depende, o sea, va a promover nos va a decir qué tan fácil se da el desplazamiento desde los reactivos hacia la formación de inmunocomplejo. Es decir, qué tan favorable es la formación de inmunocomplejo una vez que tenemos anticuerpo y antígeno en la solución. ¿Sí? Entonces, la ley de acción de masas dice que en el estado de equilibrio, la concentración de reactivos y productos es una relación constante. ¿Sí? La relación entre reactivos y productos es una relación constante. Y esa constante se conoce como la constante de asociación, ¿sí? Que es, digamos, de alguna forma nos dice qué tanto, o sea, nos da un valor constante en cuanto a esta reacción que nos permite dar lugar a la formación de inmunocomplejo a partir de los reactivos libres, ¿sí? El inverso de la constante de asociación lo conocemos como constante de disociación, ¿sí? Que está, digamos, definida por esta fórmula, que es la concentración de antígeno y anticuerpo, sobre la concentración de inmunocomplejo, ¿sí? Entonces, esta constante de disociación es la que usualmente nosotros utilizamos para definir a la afinidad. Cuanto mayor es la constante de disociación, menor concentración de inmunocomplejo tenemos formado, o tenemos menor tendencia a formar inmunocomplejo,
Y por lo tanto, cuando decimos que un anticuerpo tiene alta KD, decimos que es un anticuerpo de baja afinidad. Y a la inversa, cuando tenemos anticuerpos de baja KD, decimos que el equilibrio en esta reacción va a estar más desplazado a la formación de inmunocomplejo y por lo tanto vamos a estar hablando de anticuerpos de alta afinidad. ¿Tá? Esto es, o sea, está bueno entenderlo, pero también, sobre todo, está bueno entenderlo para ver, digamos, a nivel biológico cuál es la importancia de la afinidad. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que entender, si lo piensan a nivel de la sangre, ¿sí? O en una solución, que nosotros vamos, si nosotros tenemos concentraciones de antígeno y de anticuerpo, si esos anticuerpos son de baja afinidad, lo que va a suceder es que a pequeños cambios de antígeno o de anticuerpo, eso va a desestabilizar fácilmente la formación del inmunocomplejo y por lo tanto se va a desplazar, digamos, la desestabilización del inmunocomplejo hacia la generación de reactivos libres. ¿Sí? Esto no es conveniente a nivel biológico y a nivel biológico nosotros queremos anticuerpos de alta afinidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Anticuerpos que por ahí, a cambios, digamos, drásticos que puedan ocurrir en la concentración de antígeno o de anticuerpos en la solución, eso no afecte demasiado en la formación de los inmunocomplejos. ¿Sí? Queremos tener favorecido siempre esta formación de inmunocomplejos para que los anticuerpos puedan desencadenar sus funciones efectoras. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es importante esto a nivel biológico? Bueno, y esto lo podemos pensar en distintos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que los anticuerpos sean útiles para neutralizar virus o toxinas, cuando estas toxinas o virus son de baja, cuando esos antígenos o virus son tóxicos en nuestro organismo o son dañinos a bajas concentraciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, a baja concentración de antígeno, puede ser letal en nuestro organismo, pero nosotros tenemos que tener anticuerpos de alta afinidad para que puedan neutralizar a esos antígenos que están a baja concentración. Entonces, tenemos que tener una constante disociación que favorezca la formación del inmunocomplejo. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener una alta afinidad de esos anticuerpos. Después, en otro caso que se nota que la importancia de la afinidad de los anticuerpos es en el caso de reinfecciones. ¿Sí? Cuando nos enfermamos con un patógeno, nos va a quedar anticuerpos remanentes en nuestra sangre, pero con el paso del tiempo esos anticuerpos van bajando en la sangre. ¿Sí? Lo mismo pasa con las vacunas. Cuando nos vacunamos, la respuesta de anticuerpos va bajando con el paso de los años. Pero queremos que esa respuesta sea de calidad, es decir, que tenga buena afinidad, porque aún a bajas concentraciones, a nosotros nos interesa que esos anticuerpos a bajas concentraciones puedan formar inmunocomplejos estables. ¿Sí? Y la aseguración de los anticuerpos, los inmunocomplejos estables, es bien importante para que se pueda desencadenar las funciones efectoras. Entonces ahí también juega un rol muy importante la afinidad, en formar inmunocomplejos que sean estables. Otro concepto importante es el fenómeno de avidez. ¿Sí? Ustedes, como vimos hoy, los anticuerpos tienen más de un sitio de unión, más de un parátope. ¿Sí? Tienen al menos dos brazos los anticuerpos. ¿Tá? Como ven acá, un anticuerpo en forma de I, ven que acá tenemos un anticuerpo que se está uniendo a través de un parátope al antígeno. ¿Sí? Entonces la afinidad es la fuerza de unión entre el parátope y un epítope. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si estamos en presencia de un patógeno que tiene múltiples epítopes repetidos? En ese caso, el anticuerpo va a usar sus dos brazos para reconocer al antígeno. ¿Sí? Va a reconocer dos epítopes por molécula. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de una fuerza mayor a la fuerza de avidez, que no es la suma de la afinidad de los dos parátopes, sino que es una potenciación de esa afinidad, que es difícil de calcular, ¿sí? Matemáticamente no la podemos calcular, sino que la tendríamos que medir, ¿sí? Y esa fuerza está dada por el número de interacciones que se da entre los distintos parátopes del anticuerpo con múltiples epítopes repetidos sobre la superficie de un antígeno. ¿Tá? Entonces la fuerza global de unión entre más de un sitio de unión del anticuerpo a antígenos con múltiples epítopes repetidos es lo que nos da a nosotros el fenómeno de avidez. ¿Sí? Es la fuerza de unión a causa de eso. ¿Sí? Depende de la valencia del anticuerpo y de la valencia del antígeno. Entonces, repasando, la especificidad de un anticuerpo se refiere a qué tanto reacciona con su epítope blanco el parátope de un anticuerpo
y no con moléculas muy similares a ese epítope blanco, ¿sí? Podemos decir que un anticuerpo tiene reactividad cruzada contra otras moléculas, ¿sí? Y ahí se dice, se habla del grado de reactividad cruzada que hay, ¿sí? Puede pasar que un anticuerpo reconozca específicamente a esta molécula, pero por ahí hay moléculas que son muy similares y por lo tanto el anticuerpo puede tener reactividad cruzada contra algunas otras moléculas. Pero la especificidad es eso, ¿sí? La complementariedad de superficies entre el antígeno y el anticuerpo que permite generar esa reacción antígeno-anticuerpo. Después hablamos de afinidad como la fuerza de unión entre el parátope del anticuerpo y el epítope, ¿sí? Acá ven que nosotros tenemos, yo les muestro acá dos anticuerpos diferentes que tienen la misma especificidad por la molécula, pero el anticuerpo azul tiene mayor afinidad que el anticuerpo naranja. Entonces, el anticuerpo azul en una solución va a tener mayormente promovida la formación de inmunocomplejo que el anticuerpo naranja, es decir, va a competir mejor por unirse a ese antígeno que el otro anticuerpo, ¿sí? Y después el fenómeno de Avides, que como hablábamos recién, es un fenómeno que se da cuando tenemos antígenos con epítopes repetidos, ¿sí? Y los anticuerpos se unen a través de sus múltiples parátopes, en este caso, más de un parátope. Entonces, un anticuerpo que es de baja afinidad puede compensar esa baja afinidad si se une al antígeno a través de sus diferentes sitios de unión o de sus diferentes parátopes, ¿sí? Como es en este caso, a través de sus dos parátopes. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, sí, Vamos a profe. hablar ahora de las funciones de los anticuerpos y a ver qué funciones se les puede ocurrir. Tampoco tienen por qué saberlo ahora, pero está bueno a ver si tienen alguna idea. Por ejemplo, pensando en el caso del COVID, ¿no? Que queríamos hacer vacunas y demás, ¿no? ¿Por qué nos interesa a nosotros tener anticuerpos en nuestra sangre que nos defiendan contra los patógenos? A ver, ¿alguna idea? Un efecto era que producían toxicidad A ver, en los patógenos. podrían generar Y toxicidad. también creo que ozonización también, habíamos comentado algo en la La clase utilización anterior. podría ser, sí, puede ser una función muy importante. La neutralización también. Ahí va. Quizás capaz que la más intuitiva es esa, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo anticuerpos en mi sangre y quiero que si ingresa un virus, que ni siquiera infecta a nuestras células, que los anticuerpos que están ahí bloqueen la entrada de ese virus a las células mías, a las células del huésped. Entonces la función por ahí más básica del anticuerpo es esa, es la de unirse y neutralizar el ingreso de un virus o de una toxina a la célula que podría afectar. ¿Está? Bloquea la entrada, ¿sí? Entonces esa es una función muy importante que en ese caso depende únicamente o casi que únicamente del sitio de unión del anticuerpo, ¿sí? Del parátope. Acá lo único que queremos es que el anticuerpo se una muchas veces sobre la superficie para que no permita el ingreso o la interacción con la célula huésped, ¿tá? Como se muestra acá. Pero después hay otras funciones que dependen ya más del FC del anticuerpo. Por ejemplo, en este caso hablamos de la función de obsorización, ¿sí? Que el anticuerpo se une a la superficie del patógeno y como hablábamos hoy del complemento, los anticuerpos de alguna forma marcan al patógeno, ¿sí? Y células fagocíticas que tienen receptores para el FC, por eso acá el FC es muy importante, detectan a los anticuerpos depositados sobre la superficie del patógeno y dan lugar a la fagocitosis. Entonces, el mediador acá es el anticuerpo y el FC juega un rol clave porque las células de nuestro sistema inmune innato tienen receptores para algunos FC, algunas clases de anticuerpos, para algunas clases de anticuerpos, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la función de activación del complemento. ¿Se acuerdan que en las vías del complemento había una de las vías que se llamaba vía clásica? Y la vía clásica del complemento básicamente se da porque a causa del depósito de anticuerpos sobre la superficie de los patógenos. Entonces, cuando se depositan anticuerpos sobre la superficie de los patógenos, una vez que se da esto, la molécula C1Q es capaz de reconocer a la región FC de estas proteínas y dar lugar a la activación de la vía clásica del complemento y desencadenar las funciones efectoras de esta vía, ¿sí? O de este componente del sistema inmune innato. Y después tenemos la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que la podemos ver en dos situaciones.
Una situación es en la acción contra parásitos, ¿sí? En donde los anticuerpos se depositan sobre la superficie de estos patógenos y promueven la acción de células de la inmunidad innata como los eosinófilos. Estas células van a degranular su contenido citotóxico sobre estas células. Y para esto es muy importante que estas células van a contar con receptores Fc capaces de reconocer el depósito de estos anticuerpos sobre la superficie del patógeno. Y una situación muy similar sucede con las natural killer. Las natural killer van a detectar células infectadas, células de nuestro cuerpo infectados, gracias a la presencia de anticuerpos que reconocen componentes virales sobre la membrana de la célula. Es decir, viéndolo al revés, una célula infectada va, gracias al ciclo de vida del virus, el ciclo de vida del virus va a promover la generación de proteínas, la secreción de proteínas hacia la membrana plasmática de la célula. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos contra esas proteínas virales, los anticuerpos se depositan sobre la membrana de la célula. Una vez que los anticuerpos se depositan sobre la membrana, el FC de estos anticuerpos puede ser reconocido por las células natural killer, ¿sí? Que son células que van a degranular contenido que va a promover la muerte por apoptosis de la célula diana. ¿Se entiende? Estas funciones no las va a llevar a cabo todos los anticuerpos que tenemos en el cuerpo. ¿tá? Nosotros tenemos distintas clases de anticuerpos y de esas clases, algunos van a estar más especializados para algunas funciones y otros para otras. Y además, la distribución a nivel del cuerpo también es muy dependiente de la clase de anticuerpo que estamos hablando. ¿tá? ¿Cuáles son las clases de anticuerpo más importantes o las que conocemos? ¿sí? Son estas que están viendo acá. ¿sí? Los anticuerpos IgG, codificados por el gen gamma, ¿sí? a nivel de nuestro genoma. Las IgM, codificadas por el gen mu. Las IgD, codificadas por el gen delta. Y las IgA, codificadas por el gen alfa. Y las IgE, codificadas por el gen epsilon. Estas clases de anticuerpos ya las podemos diferenciar en función de diferencias puntuales en su estructura. Todas están conformadas por dominios de inmunoglobulinas, tienen cadenas pesadas y cadenas livianas, tienen dominios constantes y dominios variables. Todo eso es general para todos los anticuerpos. Pero hay algunas diferencias puntuales a nivel de aminoácidos y a nivel de glicosilaciones, que son las que se representan acá, ¿sí? que a nosotros nos permiten discriminar a los anticuerpos en función de sus clases. ¿tá? Y además, nosotros podemos encontrar en algunas clases más de un dominio o más de dos dominios en lo que viene a ser la región FC. Ven que acá la IgG tiene dos dominios de la cadena pesada conformando la región FC, mientras que acá la IgM y la IgE por este lado conforma lo que es el FC, un FC de 3 dominios de inmunoglobulinas para estas dos clases de anticuerpos. ¿sí? Mientras que la IgA y la IgD van a ser también de 2 dominios en el FC. Otra diferencia particular o otra cosa que podemos subrayar de los anticuerpos es que algunos de ellos tienen subclases, o sea que nosotros a su vez podemos diferenciar a las clases de anticuerpos en subclases en función de diferencias en lo que son las regiones FC. En este caso podemos encontrar IgG1, IgG2, IgG2, IgG3 e IgG4, y después podemos encontrar IgA1 e IgA2 en el caso de las clases de IgA. Y a su vez algunas de estas clases de anticuerpos pueden formar multímeros en solución. Por ejemplo, la IgM la vamos a encontrar siempre formando esta molécula que es un pentámero de IgM, y estas de acá que pueden ser, las IgA, pueden llegar a formar dímeros, ¿sí? Son IgA diméricas, donde ven que hay dos moléculas de anticuerpo por molécula. ¿tá? Estas obviamente van a tener un efecto de avidez mayor que aquellas que solo tienen dos sitios de unión. ¿tá? Bien, y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de distintas funciones asociadas a cada una de estos anticuerpos, muy brevemente, porque se nos está haciendo la hora. De la IgD no vamos a hablar mucho porque no vamos a hablar porque es una proteína que está siempre de membrana, no es secretada, ¿sí? como las otras, y es una proteína que la asociamos durante el desarrollo de los linfocitos B, pero no tenemos, digamos, una función directamente asociada a esta proteína. No está clara la función que cumple esta como función efectora en sí. ¿sí? No desarrolla una función efectora en sí, como la generan las otras, o como las que tienen las otras clases de anticuerpos. Entonces, empezando por las IgM, como les decía, son proteínas pentaméricas
y son proteínas de alta avidez, ¿tá? Son proteínas que, porque por tener 5 moléculas, tiene 10 sitios de unión. Entonces, si reconocen epítopes, antígenos que tienen epítopes repetidos, la unión de estos anticuerpos puede ser muy buena a causa de ese fenómeno de avidez que hablábamos hoy. Estos anticuerpos son las primeras que aparecen durante las respuestas inmunes. Es decir, cuando nosotros nos infectamos con algo, la primera respuesta de anticuerpos que vamos a ver en nuestra sangre va a ser una respuesta de tipo IgM. ¿Sí? Es decir, los linfocitos ya están programados para secretar anticuerpos de IgM. Después, con el paso de los días, los linfocitos se empiezan a reprogramar para secretar otras clases de anticuerpos, ya sea IgG, IgA o IgE. Pero principalmente al inicio, la respuesta va a ser de tipo IgM y de baja afinidad, que es compensada por una alta avidez. Eso lo vamos a ver en más detalle en el estudio de las respuestas de anticuerpos en clases siguientes. Estos anticuerpos, una de las funciones más importantes es activar el complemento, ¿sí? Y es actuar a nivel de la sangre, ¿sí? Contra los patógenos. Su activación del complemento básicamente es porque cuando se deposita sobre los patógenos, lo que hace es cambiar de conformación y exponer su sitio FC de forma diferente o de forma tal que la molécula C1Q va a ser capaz de unirse a las regiones FC de estos anticuerpos y de esa forma dar lugar a la activación de la vía clásica del complemento. Luego tenemos a las IgG, ¿sí? Que quizás son las más conocidas en la sangre en humanos, ¿sí? Son las más versátiles en humanos, y de estas conocemos 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. En total son las más abundantes. El 80% de las inmunoglobulinas en sangre son las IgG. Y las IgG1 y IgG3 son las que cumplen con todas las funciones, ¿sí? Pueden neutralizar, pueden opsonizar, pueden activar el complemento y pueden generar citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Entonces, de estas 4 subclases, las más importantes son las IgG1 y las IgG3. Estos anticuerpos son también transferidos por la placenta al feto, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces son anticuerpos que se conoce que son muy importantes para darle protección al feto en desarrollo, ¿sí? Bueno, y son anticuerpos además que tienen la capacidad de migrar fácilmente desde la sangre hacia los sitios de infección, es decir, de lograr extravasar desde la sangre al sitio de infección. Entonces, cuando hablamos que los anticuerpos llegan al sitio de infección, principalmente hablamos de anticuerpos de tipo IgG, que por su tamaño, ¿sí? Distinto al de las IgM, tienen una mayor facilidad de lograr atravesar, junto con el plasma, atravesar las células endoteliales que se contrajeron en el sitio de infección y lograr ingresar al sitio donde se está dando ese foco infeccioso e inmunitario también. Bien, después las IgA las conocemos por ser predominantes a nivel de las secreciones de las mucosas, ¿sí? En la saliva, a nivel en la leche materna también, a nivel de las mucosas intestinales, ¿sí? O de la mucosa respiratoria, ¿sí? En ese caso, o sea, nosotros podemos ver que la IgA actúa y tiene un rol muy importante, ¿sí? Y ahí se puede ver una función o una, digamos, localización, digamos, particular de este anticuerpo, que es la ubicación de estos, por ejemplo, a nivel del intestino, logran atravesar el epitelio por un proceso que se conoce como transitosis, ¿sí? Es decir, atraviesan las células epiteliales por ese proceso de transitosis que se da gracias a su FC, característico de la IgA, que logra interactuar con un receptor poli-Ig, y este receptor poli-Ig lo que permite es ingresar al anticuerpo, ¿sí? Endocitar a ese anticuerpo dentro de la célula epitelial, y luego la célula epitelial lo que hace es largar ese anticuerpo del otro lado de la célula a nivel de lo que es el lumen intestinal. Entonces, en ese momento el anticuerpo actúa junto al mucus intestinal, uniéndose a los patógenos y neutralizándolos, ¿sí? Y promoviendo su eliminación junto con el mucus, ¿sí? Entonces, en este caso, las IgA son muy importantes por esa función y además son proteínas que son muy estables a la actividad de las proteasas que tenemos en estos sitios, gracias a que la proteína poli-Ig queda unida en el FC de estas moléculas y le da cierta estabilidad a esas proteasas, ¿tá? Entonces, por esa estabilidad son anticuerpos que los podemos ver a nivel de la leche materna
y que pueden ser transferidos al recién nacido, y que el recién nacido los puede captar bien, los puede asimilar bien, gracias a esa resistencia que tienen estos anticuerpos. Además, son anticuerpos que podemos encontrar en la sangre, que actúan de forma monomérica, como las IgG, neutralizando a los patógenos, por ejemplo, y cumpliendo otras funciones. Y después tenemos a las IgE, que por ahí podemos destacar el rol principal de los IgE como un rol antiparasitario, ¿sí? Dirigen la acción de los eosinófilos contra los parásitos y contra las larvas de insectos, ¿sí? Es decir, los eosinófilos, basófilos y los mastocitos van a reconocer anticuerpos IgE depositados sobre los patógenos y van a promover la degranulación de su contenido de estas células sobre la superficie de los patógenos o a nivel del medio, ¿sí? Otro rol principal o otro vínculo que nosotros podemos asociar de las IgE es con respecto a la enfermedad de alergia, ¿sí? A las distintas alergias que nosotros podemos sufrir año a año en las distintas primaveras o en distintos eventos. Esas alergias se deben a reacciones de los anticuerpos, principalmente de IgE, contra los distintos alergenos, ¿sí? Y la acción de eso, la unión de esos anticuerpos a esos alérgenos promueve la degranulación del contenido de los mastocitos y la degranulación de la liberación de altas concentraciones de histamina, lo que promueve el estado de alergia en nuestro cuerpo. Entonces, de alguna forma hay un efecto contraproducente de los anticuerpos IgE por causas, digamos, que todavía no están 100% entendidas, ¿no? Bien, este es un resumen nomás que les dejo, solo para que a ustedes les quede ahí en la presentación, un poco hablando de la funcionalidad de las distintas clases de anticuerpos. Es importante que acá ustedes se lleven la idea de que hay distintas clases de anticuerpos y las distintas clases ayudan a que estos anticuerpos tengan distintas funciones, gracias a ese FC diferente. Sos un IgM, vas a tener más función de activar el complemento o de neutralizar, y si sos una IgA, por ejemplo, vas a tener una acción más bien vinculada a las mucosas, ¿sí? O IgE más bien en la activación contra parásitos o en la sensibilización de células mastocitos, ¿sí? Hay distintas funciones para cada uno de los anticuerpos y distinta distribución, ¿sí? Algunos los podemos encontrar en el epitelio, en los epitelios mucosos, otros los podemos encontrar más que nada en la sangre, otros pueden atravesar los sitios extravasculares, como son los IgG que hablábamos hoy, ¿sí? Y pueden actuar a nivel de los sitios de infección, y otros tienen la capacidad de migrar a la placenta, ¿sí? Para actuar o trabajar durante el desarrollo embrionario. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos rápidamente al desarrollo, al uso de los anticuerpos en la biotecnología como herramientas, ¿está? O sea, por esa capacidad de reconocer específicamente a las moléculas y por tener esa alta capacidad de unión, ¿sí? Por ser moléculas que se unen con alta afinidad contra sus moléculas blanco, son anticuerpos que han tenido un amplio valor a nivel de la biotecnología, ¿sí? A nivel de terapia y a nivel de diagnóstico, ¿sí? Para las dos cosas. Hoy en día podemos encontrar a nivel médico distintos anticuerpos que se están usando como terapia. Entonces, originalmente por lo que más se trabajaba al inicio, digamos, de los conocimientos de inmunología era, bueno, trabajar con el sistema inmune de animales, ¿sí? Inmunizando animales contra las moléculas que nosotros queríamos generar anticuerpos, y como resultado de ello, nosotros obteníamos una respuesta de anticuerpos policlonales. Es decir, si nosotros extraemos la sangre de un animal, lo que nosotros vamos a tener es una respuesta policlonal, una respuesta heterogénea de anticuerpos contra esa molécula que a nosotros nos interesa. ¿Tá? ¿Por qué es heterogénea y por qué es policlonal? Básicamente porque no solo un clon del linfocito B se va a activar en presencia de un antígeno, sino que van a ser varios clones del linfocito B dentro del sistema inmune del individuo que se van a actuar frente a ese antígeno que está ingresando al organismo. Entonces hablamos de una población heterogénea de anticuerpos y una respuesta policlonal de los anticuerpos, ¿sí? Entonces eso puede ser usado como reactivo a nivel de biotecnología. Después, con el paso de los años, se desarrollaron tecnologías in vitro para generar anticuerpos monoclonales. ¿Tá? Estas tecnologías involucran el paso de inmunización de un animal, ¿sí? Que implica inyectar el antígeno de interés en el animal, esperar que el animal responda bien contra ese antígeno, y después lo que se hace es extraer células del animal y se trabaja in vitro, se trabaja en el laboratorio con esas células de forma tal de tratar de inmortalizar a esas células y expandirlas, ¿sí? Se promueve un crecimiento, la selección y una proliferación de esas células que nos interesan,
¿sí? Una vez que se logra eso, ¿sí? Que logramos aislar clones de linfocitos que producen un anticuerpo que a nosotros nos interesa, tenemos lo que nosotros conocemos como una fuente de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y contamos con una solución, con un reactivo que consiste en una única molécula de anticuerpo, ¿sí? Este reactivo tiene varias ventajas sobre los policlonales porque nosotros lo podemos caracterizar bien como una proteína única. Podemos medir la afinidad, podemos caracterizarlo estructuralmente, podemos ver la estabilidad que tiene, ¿sí? Podemos ver las glicosilaciones que tiene. Todo eso se puede analizar cuando estamos trabajando con una única molécula y eso tiene muchas ventajas a nivel de biotecnología. Entonces, hoy en día podemos hablar de muchas aplicaciones. A nivel terapéutico, hay muchos biofármacos que consisten en anticuerpos monoclonales que se tratan o se utilizan en enfermedades inflamatorias y cáncer. Después, como herramientas analíticas, ¿sí? Como herramientas analíticas podemos utilizarlas para la detección de moléculas pequeñas, ¿sí? Y así como también macromoléculas, ¿sí? Y los ensayos que utilizan anticuerpos se conocen como inmunoensayos. ¿Sí? Acá podemos destacar, por ejemplo, el test de embarazo o el test de antígeno de COVID, ¿sí? Que son test rápidos que nos permiten ver mediante la aparición de una señal si hay un diagnóstico positivo o un diagnóstico negativo. Y después como herramientas de investigación que ustedes capaz que ya han visto durante la carrera o van a ver más adelante, distintas técnicas que se basan en el uso de anticuerpos, como por ejemplo, detección de una proteína de interés, ¿sí? La purificación de macromoléculas, técnicas como inmunohistoquímica, citometría de flujo, Western blot, son técnicas que se basan en el uso de anticuerpos. Bueno, si voy a pasar ahora a hablar del TCR, ya nos queda poquito, 5 minutos más. Si no tienen dudas, podemos seguir adelante. ¿Alguna duda de la parte de anticuerpos? ¿Más o menos la llevaron? Sí, sí, Todo profe, bien. muy claro. Vale. Bueno, bien. Bueno, el TCR, vamos a hacerlo más breve porque el TCR tiene una estructura muy similar a una parte del anticuerpo, ¿sí? Primero que nada, ya sabíamos que el TCR está basado en cadenas que están conformadas por dominios de inmunoglobulina, ¿sí? Y dentro de los TCR nosotros podemos identificar dos grandes grupos, los TCR alfa beta y los TCR gamma delta. En este caso, los TCR alfa beta o gamma delta están conformados por dos cadenas, ¿sí? Dos cadenas, o sea, son dímeros, no son tetrámeros como los anticuerpos, sino que son dímeros. Son dímeros conformados por una cadena alfa y una cadena beta, o una cadena gamma y una cadena delta, ¿sí? Y cada cadena tiene dos dominios, un dominio variable y un dominio constante. ¿Ah? Entonces los dominios variables, en este caso, al igual que los anticuerpos, se van a aproximar entre sí para formar el sitio de unión del TCR, ¿sí? Tanto para el alfa beta como para el gamma delta. ¿Tá? Entonces, eso es básicamente la idea del TCR. Acá podemos asociarlo muy particularmente a una parte del anticuerpo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, como les decía al principio de la clase, el TCR actúa exclusivamente como receptor de membrana. Entonces, de esta forma le va a dar especificidad al linfocito T al cual pertenece, ¿sí? Entonces, el linfocito T va a censar lo que está pasando en el interior de las células presentadoras. ¿Por qué? Porque la célula presentadora, ¿qué va a estar haciendo? Va a presentar péptidos que surgen de su interior. Él las va a estar presentando en forma de péptidos, lo que pasa en su interior lo va a presentar en forma de péptidos, anclados sobre la membrana, formando el complejo con las moléculas de MHC. Entonces, los linfocitos T de alguna forma censan a través de su TCR lo que está pasando a través de la detección de péptidos específicos, ¿sí? Van a haber dos tipos de TCR, alfa, beta y gamma delta. Nosotros principalmente en el curso vamos a estar hablando de los alfa beta, ¿sí? Yo ahora voy a hablarles del alfa beta porque los gamma delta, si bien son importantes en las defensas inmunológicas, están poco representados durante la mayor parte de nuestra vida y los más, digamos, trascendentes durante la mayor parte de la vida son los alfa beta, ¿sí? Y por ahí los gamma delta tienden a ser un poco menos convencionales y por eso lo dejamos un poco más para un costado, ¿sí? Y hablamos en casos puntuales de ellos, ¿sí? En este caso los TCR alfa beta entonces van a reconocer específicamente péptidos entonces que están formando complejos con las moléculas de MHC. Bien. Bueno, y después en cuanto a la estructura que veíamos hoy, ¿sí? Si miramos una estructura cristalográfica, lo que viene a ser la molécula del TCR viene a ser algo muy similar a lo que es la región FAB de los anticuerpos. Ven que acá, en este caso, tenemos representada una estructura cristalográfica de un TCR que tiene una cadena alfa, violeta, y una cadena beta, naranja,
que está conformada por un dominio, acá el dominio variable, violeta, y el dominio constante, violeta, y el dominio variable, naranja, y el dominio constante, naranja. ¿Sí? Esto es muy similar a lo que es el brazo del anticuerpo, el FAB, el anticuerpo que tiene una cadena liviana, ¿sí? En amarillo, con un dominio variable y un dominio constante, y una cadena pesada en celeste o turquesa, con un dominio variable y un dominio constante. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa gran similitud estructural, pero con diferencias suficientes como para reconocer cosas distintas. Ustedes recuerden que los anticuerpos pueden reconocer cualquier tipo de estructura química y en la solución, o sea, reconocen estructuras que están en el medio, ¿tá? Sin ningún problema. En este caso, los TCR alfabeta están restringidos al reconocimiento de péptidos, pero no libres en el medio, sino asociados a moléculas de MHC sobre la superficie de membranas de células. Bien, entonces, ¿para qué es importante el TCR? Bueno, primero que nada para la activación. ¿Se acuerdan que las dendríticas tienen la capacidad, o las dendríticas son células presentadoras, digamos, profesionales, que van a ir del sitio de infección al ganglio, ¿no? Entonces, una vez que van al ganglio, ellas van a llevar consigo muchos péptidos que van a estar presentando en moléculas de MHC. Entonces, tendrán la capacidad de activar a los linfocitos T a través de la interacción TCR-MHC-péptido. Entonces, una vez que un linfocito T en el ganglio reconoce péptidos derivados de un patógeno, ¿sí? Asociado o formando complejos con una molécula de MHC, este linfocito T se podrá ver activado, ¿sí? Se podrá activar y diferenciar a una célula efectora. ¿Tá? ¿A qué célula efectora? Bueno, hay distintos tipos de células efectoras que vamos a estar viendo durante el curso, que yo ahora se las voy a nombrar nomás. Pero lo cierto es que cada célula efectora va a llevar a cabo sus funciones efectoras gracias a ese TCR también. O sea que la especificidad acá es muy importante, no solo para la activación del linfocito T, sino también para que ese linfocito T luego pueda llevar a cabo la función efectora. ¿Ah? ¿Cuáles son las funciones efectoras? Bueno, para saber las funciones efectoras nosotros tenemos que identificar distintas subclases o clases de linfocitos T efectores. Como se muestra acá, tenemos células que son T, células TCD4, ¿sí? Linfocitos TCD4, que se van a poder diferenciar a linfocitos TH1, TH2, TH17, TFH y T reguladores. Cada uno de ellos con distintas funciones. ¿Tá? Estos linfocitos se conocen como linfocitos T colaboradores, básicamente porque van a colaborar. En este caso, en el caso de las TH1, van a colaborar a través de su TCR a potenciar la acción microbicida de los macrófagos en el sitio de infección. O sea que los TH1, muy importante para activar o para promover, para potenciar la acción de los macrófagos. Las TH2, por otra parte, son muy importantes en el caso, para actuar contra parásitos, ¿sí? En el caso del contexto de infecciones por parásitos, donde ayudarán o contribuirán, mediante la secreción de citoquinas, a la potenciación de la acción de los eosinófilos y los mastocitos, y también a la acción de los linfocitos B para secretar anticuerpos, ¿sí? Y los linfocitos TH17 serán capaces de actuar, ¿sí? Indirectamente mediante la secreción de citoquinas, ¿sí? Activando o potenciando la acción de los neutrófilos en el sitio de infección. ¿Tá? Todo eso lo vamos a ver en detalle en clase siguiente, por eso no voy a entrar ahora, no voy a profundizar demasiado. Los foliculares actúan a nivel del ganglio, contribuyendo con los linfocitos B a través de su TCR. Ven que esta imagen es el TCR a través de su MHC, interactuando con el MHC, perdón, del linfocito. ¿Sí? En este caso, el linfocito T folicular va a promover la activación del linfocito para que éste pueda diferenciarse en células secretoras de anticuerpos, ¿sí? Esas células plasmáticas que conocemos, que son las responsables de generar la concentración de anticuerpos en la sangre, en nuestra sangre, ¿sí? Y después estas reguladoras que son células T que se encargan de apagar las respuestas, ¿sí? De alguna forma, una vez que se acaba la infección, de decir, bueno, volvamos al estado de homeostasis, apaguemos todas las respuestas porque esto puede ser contraproducente si las respuestas siguen. ¿Tá? Entonces el control siempre es muy importante y para eso las células T reguladoras lo van a hacer. Y después, por otro lado, tenemos a los linfocitos TCD8, ¿sí? Los linfocitos TCD8 que son conocidos como los linfocitos T citotóxicos, y lo que se encargan principalmente estas células es de detectar a nivel del sitio de infección
células que están infectadas a través del reconocimiento del TCR y moléculas de MHC péptido. A través de esta interacción, los linfocitos T van a detectar a aquellas células infectadas y lo que van a hacer es promover la citotoxicidad de estas células. Van a promover una muerte por apoptosis de la célula diana. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el resumen. En resumen, la importancia del TCR para los linfocitos T y la importancia de la estructura de estas moléculas para que puedan mediar el reconocimiento. ¿Tá? Ustedes siempre tengan en cuenta que toda la diversidad de los dominios variables que vimos para los anticuerpos es tan importante en los anticuerpos como para los TCR, para que pueda haber un amplio repertorio de reconocimiento para todos los antígenos, ya sea antígenos de cualquier estructura química para los anticuerpos, así como antígenos peptídicos para los linfocitos T o para los TCR de los linfocitos T. ¿Sí? Bueno, acá terminamos. Perdón que nos pasamos un poquito. La clase que viene va a ser más corta. Les dejo ahí un poco la referencia básica que usamos para el curso y para hacer esta clase. Y si no tienen preguntas, nos vemos la clase que viene, que es el viernes a la 1 de la tarde. ¿Sí? Bárbaro, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, que pasen bien. Chao, hasta viernes. Chao.